¿Es bíblico denunciar a los falsos maestros y pastores por su nombre? Es muy conocida la frase, se dice el pecado pero no el pecador. Algunos la han tomado casi como un texto bíblico, y cuando alguien denuncia a un falso maestro siempre la citan. Es muy común ver cómo se utiliza el texto que sí es bíblico, que dice, no toquéis al ungido. Veremos dónde dice, no toquéis al ungido en la Escritura. Salmos 115:15 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. La palabra utilizada toquéis significa tocar, llegar, golpear. Esa es la verdadera traducción. Es clara la palabra utilizada. Implica no hacer daño físico a los ungidos. En ningún momento se usa para decir que no se puede hablar mal de los falsos maestros, los cuales dicen ser los ungidos de Dios. Es un texto mal interpretado, utilizado para que hombres puedan hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada. Ahora vemos cómo estos hombres se llaman a sí mismos ungidos para que las personas, de cierta forma, tengan temor de alguna vez decir algo en contra de ellos, aunque ya vimos que a eso no se refieren esos pasajes, pero el engaño es aún mayor. Veremos de qué se trata. Primero veamos quién es el que unge. Jesús mismo lo dijo. Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por donde Dios estaba con él. Ahora está más que claro que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y lo ungió para dar buenas nuevas, enviado para sanar quebrantados, pregonar libertad, dar vista a los ciegos, libertad en los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿son los predicadores los ungidos o acaso cualquiera que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo morando en él? Dejemos que la Escritura respondan quiénes tienen la unción. En Juan 2 del 18 al 20 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo, la unción del Santo. La palabra santo aparece 235 veces en la Escritura. Veamos un pasaje para estar seguros que se refiere al Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es la misma palabra de 1 Juan 2:20 que leímos antes. Jesús primero recibió al Espíritu Santo y luego todos los que hemos nacido de nuevo. Juan no habla a los predicadores que tienen la unción, habla a todos los hermanos y hermanas que tienen la unción porque tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Veamos otro pasaje donde Juan lo reafirma. Juan 2:27. Pero la unción de vosotros, que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 2 Corintios 1 del 21 al 22 dice, y él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Más claro no puede ser. Los que tienen morando al Espíritu Santo en sus cuerpos porque han nacido de nuevo son los que reciben la unción que el Espíritu Santo nos da. 1 Corintios 6:19 dice, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vuestros. Frases como no toquéis al ungido, entonces, implica a no tocar a ningún hermano que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo. Ahora bien, teniendo claro que todo el que ha recibido el Espíritu Santo es ungido, continuaremos con el tema principal. ¿Se debe denunciar a los falsos maestros con nombre o no se deben decir nombres? Si no se pueden decir nombres, ¿se equivocó Pablo? ¿No debió denunciar con nombre a Demas y Alejandro? Veamos. 2 Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, y ahora la otra denuncia de Pablo, por ejemplo, a Himeneo. ¿Se equivocó Pablo al denunciar también a Himeneo? Timoteo 1, 18, 20 dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por otra parte, también es sabido que Juan es uno de los apóstoles más mansos y calmados, pero él denunció con nombres también. ¿Se equivocó Juan por denunciar, por ejemplo, a Diótrefes? En el tercer libro de Juan 1, del 9 al 10 dice: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que le quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Esta denuncia de Juan es fuertísima, y no es contra cualquier persona, sino es contra un líder de la iglesia, que incluso expulsaba a los hermanos de la iglesia y les prohibía recibir a los discípulos. Ahora bien, con el corazón en la mano, todos aquellos que dicen que no debemos decir nombres y denunciar a los falsos apóstoles, le preguntamos: ¿se equivocó Juan? ¿Se equivocó Pablo? Estas cartas eran leídas a toda la iglesia para alertarlos y que no se siguieran falsas doctrinas. ¿Aún crees que no se deben decir nombres? ¿Que no se debe tocar o denunciar a los ungidos, aún sabiendo que los ungidos somos todos? Entonces Jesús también se equivocó al denunciar. Veamos algunos de los atributos dados por Jesús a los líderes y maestros de su época que enseñaban un evangelio diferente. Estaban los escribas en Jerusalén, que es un escribano, un erudito de la ley judía, un maestro religioso. Los fariseos, uno de la secta judía llamada así, y los saduceos, miembros del partido aristocrático entre los judíos, de quienes fueron elegidos casi invariablemente los sumos sacerdotes. Teniendo claro quién era cada uno de estos grupos, eruditos, maestros religiosos, que tenían prestigio en el pueblo, veamos cómo los llamó Jesús delante de todo el pueblo. Para eso vamos a ver Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Juan el Bautista los llamó generación de víboras delante de todo el pueblo. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira de venidera? Jesús mismo lo llamó así delante del pueblo. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también tenemos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este punto hemos visto varios casos de denuncia de los falsos maestros, por parte de Pablo, Juan el Bautista y del mismo Jesús. Ahora sí pregunta: ¿se equivocaron ellos al dar nombres y denunciar a los falsos maestros de su época? Tú sabes que no. Ellos denunciaron, por amor al prójimo, que seguían sus falsas doctrinas. Muchos creyeron a Jesús y salieron de esas falsas doctrinas, pero otros no hicieron caso a las advertencias y defendían a esos hombres, hasta el punto de elegir que salvaran al ladrón Barrabás en vez de a Jesús, que los denunció ante el pueblo. Ahora veamos un caso práctico. Un amigo te dice que en la ciudad donde tú vives, en la escuela, uno de los profesores de primer grado es un violador de niños, y existen pruebas y videos. Entonces tú le preguntas conmocionado que en cuál escuela y cuál profesor de primer grado, sabiendo que tu hijo está en primer grado. Entonces él te responde: no puedo decir nombres. Absurdo, ¿verdad? Lo mismo sucede en el cristianismo. Un amigo te dice que en la ciudad donde tú vives hay un falso maestro en una iglesia, que engaña con doctrinas falsas a las ovejas y existen videos y pruebas. Tú le preguntas que en cuál iglesia y cuál pastor, sabiendo que vas a la congregación de esa ciudad, a lo que él te responde: no puedo decir nombres, no puedo tocar al ungido. Se dice el pecado, no al pecador. La conclusión es la siguiente. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Así que debemos predicar como lo hizo Jesús, llevando el mensaje de salvación con cariño y amor a quienes no han escuchado de las buenas nuevas, pero predicando con dureza ante los falsos maestros para que se arrepientan y que los hermanos y hermanas que los siguen puedan escapar de allí, aún sabiendo que la gran mayoría preferirá seguir al hombre que da el Evangelio. En nuestro tiempo hay una gran ventaja, y es que los mismos falsos maestros se graban y suben sus herejías y doctrinas de demonios al internet. Con esto se puede comparar más fácilmente lo que enseñan contra lo que está escrito. Antes, cuando se les confrontaban, decían: yo nunca dije eso. Pero ahora, al quedar sus doctrinas en video, no tienen cómo negarlas. Algunos dicen: ay, hermanos y hermanas, son solo distintas formas de predicar. Al final habla de Dios y tiene muchos seguidores, por lo tanto, tiene mucho fruto, y además hacen muchos milagros. La respuesta en la Escritura es la siguiente: 2 Timoteo 5, del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que bien, la próxima vez que un hermano o hermana denuncia a un falso maestro con justo juicio y con pruebas reales, por ejemplo, un video donde se muestre la falsa enseñanza, no lo ataques, agradécele, porque por amor a ti te está enseñando que sigues a un falso maestro. Puede ser duro darse cuenta, pero más bien agradécele por abrirte los ojos, y tal como denunciaron Jesús y sus discípulos a los falsos maestros por amor al prójimo. Advertencia: nunca invente falsas pruebas contra un predicador, sea falso maestro o no. Eso se llama calumnia, que según la Academia Española es acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Eso también lo condena la Escritura. Y si tú eres predicador de sana doctrina, no maldigas a quienes te calumnian, como lo hacen los predicadores que sí son denunciados con justo juicio, que les mandan todas las plagas de Egipto a quienes lo denunciaron. Más bien, Lucas 6:28 decís: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.